Esposa embarazada. Atrapa a magnate, comprando joya para su amante. Su venganza fue cruda. Suscríbete ahora y activa la campana. Porque en el torbellino de lujos y secretos, un trágico descubrimiento puso en marcha un feroz camino de venganza. Lorena, 7 meses de embarazo y felizmente ajena a la tormenta que se avecinaba, tropezó con un deslumbrante collar de diamantes que su acaudalado esposo, Ricardo Soto, claramente nunca tuvo la intención de que fuera para ella. Su corazón latió con furia y angustia al darse cuenta de que el regalo estaba destinado a otra mujer, a su amante. En ese instante, la vida de Lorena se hizo añicos en 1000 pedazos brillantes. Sin embargo, bajo su devastación, se encendió una chispa de determinación. Y si esta traición no fuera el final de su historia, sino el comienzo de un regreso brutal, Lorena Vidal había crecido creyendo en cuentos de hadas. Incluso acercándose a la treintena, era el tipo de persona que se deleitaba con pequeños actos de bondad, veía la belleza en las alas de un colibrí y creía que el amor verdadero podía resolverlo todo. Quizás esa fue una de las razones por las que se enamoró tan profundamente de Ricardo Soto, un desarrollador inmobiliario millonario, conocido públicamente como un filántropo encantador, un hombre que gastaba generosamente en bailes benéficos y cenas de caridad. Era alto, guapo y tenía una confianza relajada que hacía que todos, desde camareros hasta directores ejecutivos, gravitaran hacia él. Se casaron hace 2 años en una ceremonia que brilló con decoraciones de oro rosa, candelabros de cristal y la promesa de un felices para siempre en un lujoso hotel en Cartagena, Colombia. Ahora, Lorena estaba de 7 meses de embarazo de su primer hijo. Por la noche, apoyaba la mano en su vientre, sintiendo el suave aleteo del bebé moviéndose en su interior. Se imaginaba el cuarto del bebé, que habían decorado en tonos grises cálidos y blancos, con un motivo de luna y estrellas delicadamente esparcido por las paredes. Todo parecía un sueño hecho realidad. Tenían una hermosa casa anidada en las colinas de Málaga, España, un penthouse de lujo en Miami y los medios para viajar a cualquier parte. El negocio de Ricardo prosperaba. Nunca faltaron los elogios de personas que envidiaban su matrimonio, su éxito y su aparente cercanía. Parecían la pareja perfecta, glamurosa, feliz y solidaria. Pero todo era una ilusión. Las señales de alarma se habían estado acumulando como advertencias, aunque Lorena las había ignorado durante meses. Ricardo había comenzado a viajar con más frecuencia, alegando que estaba consumido por nuevos proyectos en Silicon Valley o en el extranjero en Shanghái. Su teléfono zumbaba constantemente con llamadas que atendía en privado. Volvía a casa tarde, ocasionalmente con el más leve rastro de perfume, que no era el de Lorena. Cuando ella lo mencionaba, él se reía, atribuyéndolo a la esposa de un socio que lo había abrazado en una fiesta. Sin embargo, cada vez que Lorena pedía detalles específicos, la conversación terminaba abruptamente, o Ricardo cambiaba rápidamente el tema a otra cosa, elogiándola por su nuevo vestido o su piel radiante. Y Lorena, de corazón blando y confiada, le creía. Una tarde fresca, sin embargo, sintió un cambio sutil, pero distinto. Su esposo había dejado su tableta desbloqueada en la sala de estar. Por lo general, Ricardo era meticuloso con la seguridad de sus dispositivos. Hablaba interminablemente sobre privacidad, acuerdos de confidencialidad y negociaciones comerciales críticas. Esa noche, Lorena estaba sentada en el sofá,
frotándose su creciente vientre, esperando que Ricardo bajara a cenar, cuando la tableta emitió un pitido con un nuevo correo electrónico. Una línea de asunto le llamó la atención. Decía: su compra en Joyas del Sol lista. Joyas del Sol. El nombre evocaba imágenes de joyas artesanales y diamantes brillantes en vitrinas. El corazón de Lorena latió más rápido. Se dijo a sí misma que probablemente era algo que Ricardo había comprado para ella, tal vez un regalo de empuje o un regalo de aniversario. Abrió el correo electrónico con manos temblorosas. El mensaje decía: estimado señor Soto, su collar de diamantes de diseño personalizado está completo. Visite nuestra tienda insignia en la Avenida de la Libertad para recogerlo a su conveniencia. Esperamos poder atenderle. Los ojos de Lorena escanearon los detalles. Una cadena de platino, un diamante central de 2 quilates, grabado: por siempre en mi corazón. Se quedó sentada en un silencio atónito. El bebé se movió incómodamente en su vientre, como si sintiera su inquietud. Pasado mañana era su segundo aniversario. ¿Podría ser para ella? Sintió una punzada de emoción, rápidamente eclipsada por la preocupación. El costo y el diseño sonaban a algo que Ricardo podría hacer, pero la frase en el grabado no le sonaba. Ricardo nunca fue de los que decían «por siempre en mi corazón». Usaba diferentes apodos, diferentes frases. De hecho, si tuviera que elegir un grabado para Lorena, podría ser algo como «mi estrella brillante» o una referencia a la amada nana que ella a menudo cantaba. Esto no cuadraba. Cerró el correo electrónico, su mente dando vueltas. La lógica trató de asegurarle que quizás Ricardo quería que fuera una sorpresa, pero un dolor comenzó a formarse en el fondo de su estómago. Decidió no confrontarlo de inmediato. En cambio, esperaría, observaría y vería si él revelaba algo. A la mañana siguiente, Ricardo se fue temprano, alegando que tenía una reunión de negocios en la capital. Lorena fingió estar dormida, pero en el momento en que escuchó el clic de la puerta principal, se levantó y se vistió. Necesitaba respuestas. Hizo un plan. Iría a Joyas del Sol esa tarde, preguntaría por el collar y confirmaría si de hecho era para ella. Se sintió furtiva, pero la creciente sospecha en su corazón exigía acción. Lorena condujo a la ciudad, con el corazón latiéndole en el pecho todo el camino. Estacionó cerca de la Avenida de la Libertad, ignorando su inclinación habitual a controlar sus gastos en estacionamientos. Hoy, solo necesitaba respuestas. La tienda insignia de Joyas del Sol deslumbraba bajo el sol de la mañana. Los tiradores pulidos de las puertas brillaban como oro. Entrar fue surrealista. La tienda olía a lujo y flores recién cortadas, con vitrinas de diamantes, perlas y piedras preciosas que se extendían por el suelo. Un hombre educado con un traje elegante la saludó. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Ella forzó una sonrisa. Estoy aquí por un collar personalizado que se compró a nombre de Ricardo Soto. El hombre tecleó rápidamente en una computadora y luego se animó. Ah, sí, señor Soto. Es una pieza encantadora. Alcanzó debajo del mostrador y sacó una caja turquesa atada con una cinta blanca crujiente. Estamos esperando su visita mañana o pasado mañana, pero siéntase libre de inspeccionarlo si usted es la señora Soto. Lorena tragó saliva mientras él abría la caja. El collar era impresionante. Un solo diamante redondo engastado en platino, reluciente incluso con la tenue iluminación de la tienda. Miró el grabado en la parte posterior del engaste del diamante. Decía: Serena, por siempre en mi corazón. Lorena sintió como si el suelo se hubiera desmoronado bajo sus pies. Su pulso rugía en sus oídos. El nombre Serena no era el suyo.
Trató de ocultar el temblor en sus manos mientras cerraba la caja. Por un largo momento, se quedó allí, las lágrimas ardiéndole en los ojos, pero se negó a dejarlas derramar. Si armaba un escándalo allí, perdería cualquier ventaja que pudiera tener. Lentamente, respiró hondo. Eso es encantador, se las arregló, con la voz tensa. Dejaré que él lo recoja. Sin esperar más conversación, se dio la vuelta y salió de la tienda. Afuera, los sonidos de la ciudad se precipitaron sobre ella. Taxis tocando bocinas, turistas charlando, el zumbido de un autobús que se acercaba. Lorena tropezó por la acera hasta que encontró un rincón tranquilo cerca de la entrada de una boutique, donde se apoyó contra la pared, jadeando. Sus peores sospechas se habían confirmado. El collar no era para ella, era para otra persona, alguien llamado Serena. Antes de que Lorena conociera a Ricardo, había sido una mujer independiente y enérgica que creía que cuando se cometía una injusticia, no solo se lloraba, sino que se contraatacaba. Durante los últimos 2 años, el amor la había ablandado. Se había vuelto complaciente, dejando que Ricardo tomara las decisiones importantes. Pero ahora, bajo el desamor, un fuego comenzó a encenderse. Sintió que el bebé se movía de nuevo, como si le recordara su responsabilidad. Esto ya no se trataba solo de ella. Se trataba del futuro de su hijo. Si Ricardo tuvo la audacia de engañarla mientras estaba embarazada, ¿hasta dónde llegaría su traición? Recordó a una vieja amiga de la universidad, Isabela, que se había convertido en investigadora privada. Lorena siempre había encontrado el trabajo de Isabela emocionante, pero nunca esperó necesitar sus servicios. Ahora, parecía el momento perfecto para llamar. Necesitaba pruebas concretas del affair de Ricardo. Si decidía divorciarse de él, necesitaba influencia, especialmente para asegurar el futuro de su bebé por nacer. Comparte tu consejo. Si tú fueras Lorena, ¿a quién llamarías primero? ¿A un abogado o a una investigadora privada para reunir pruebas? ¿Por qué? Más tarde esa noche, cuando regresó a casa, Ricardo ya estaba allí, paseando por la sala de estar, con el teléfono en la mano. Al verla, adoptó su habitual sonrisa cálida. «Hola, cariño, ¿dónde has estado?», preguntó con estudiada indiferencia. Ella sintió que la bilis le subía a la garganta, pero la contuvo. «Solo recados en la ciudad», respondió, tratando de sonar normal. Ricardo se acercó para besarla en la frente. Ella sintió la frialdad de su toque, el vacío en sus ojos. Estaba comprobando si ella sospechaba algo. Ella forzó una sonrisa cansada. «Estoy agotada. El bebé ha estado activo», dijo, subiendo las escaleras sin más explicaciones. Dentro de su dormitorio, apenas podía descansar. Su mente repasaba las posibilidades de cómo Ricardo había conocido a esta Serena, cuánto tiempo había durado el affair, y si él elegiría estar con Lorena o con la amante, si se viera obligado a hacerlo. Pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que no quería ser la segunda opción de nadie. Llevaba a su hijo. Por el amor de Dios, merecía amor, respeto y lealtad. Cogió su teléfono y le envió un mensaje de texto a Isabela. «Necesito tu ayuda. Es urgente». Isabela se reunió con Lorena en un discreto café en el centro de Valencia al día siguiente. Vestida con jeans y una chaqueta de cuero, Isabela exudaba una confianza que le recordaba a Lorena sus días universitarios. Tenía el pelo corto y puntiagudo y ojos agudos a los que no se les escapaba nada. Con 2 capuchinos y el latte descafeinado de Lorena, Lorena le contó su historia. Los comportamientos sospechosos de Ricardo, la creciente distancia
y la confirmación final en joyas del sol. El rostro de Isabela estaba sombrío. «Siento que estés pasando por este infierno. No te lo mereces». Hizo una pausa, considerando a su amiga con cuidado. «¿Estás segura de que quieres seguir adelante con una investigación? A veces, una vez que abres la caja de Pandora, no puedes volver atrás». Lorena miró su vientre, con el corazón encogiéndose. «Tengo que saber, y necesito pruebas. Esto es más grande que yo ahora». Isabela asintió y presentó su plan. Tenía un equipo de operativos discretos que podían seguir a Ricardo, piratear o monitorear sus correos electrónicos de manera legal y recopilar evidencia fotográfica. Documentaría los movimientos de Ricardo, lo capturaría con Serena si fuera posible y compilaría todo lo que Lorena necesitaría en el peor de los casos: confrontación, divorcio o incluso chantaje si llegaba el caso. Los días siguientes fueron estresantes para Lorena. Realizó su rutina habitual: citas médicas, yoga prenatal e incluso algo de decoración de la habitación del bebé, mientras trataba de no pensar en lo que Isabela podría descubrir. Ricardo se mantuvo agradable, aunque algo distante, en casa. Parecía estresado, pero Lorena sospechaba que era por hacer malabarismos con dos mujeres. A pesar de sus emociones en aumento, Lorena comenzó a notar cada detalle. Cómo revisaba su teléfono en el momento en que zumbaba. Cómo sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos. Cómo el beso de buenas noches se había vuelto superficial. Una tarde, Lorena estaba leyendo en la cama cuando recibió un mensaje de texto de Isabela. «Está en el Hotel Alcázar con ella. Pronto enviaremos los detalles». La sangre de Lorena se congeló. El Hotel Alcázar era uno de los lugares más lujosos de Marbella, con suites de alta gama y un bar frecuentado por celebridades. Tenía sentido que Ricardo eligiera un lugar que coincidiera con su lujoso estilo de vida. Con el corazón latiéndole, Lorena esperó el siguiente mensaje de texto. Varios minutos después, Isabela envió fotos. Las imágenes eran sorprendentemente claras. Ricardo en un ascensor, con una deslumbrante morena del brazo. Luego, otra toma. Ricardo y la morena entrando en una suite. La puerta cerrándose detrás de ellos. Lorena se quedó mirando a la mujer. Era alta, como una modelo, con un cabello brillante que caía en ondas por su espalda. Su rostro estaba parcialmente girado, pero Lorena podía ver una sonrisa de suficiencia en sus labios. Serena. Esta era la mujer que había capturado la atención de su esposo, y Ricardo estaba obviamente encaprichado. El primer instinto de Lorena fue conducir hasta el hotel, golpear la puerta de la suite y gritar. Pero luego su bebé le dio una patada, un recordatorio extrañamente oportuno. No podía ser imprudente. Estaba en su tercer trimestre y el estrés era peligroso. Además, Ricardo era astuto. Si Lorena lo confrontaba sin un plan, él podría mentir, cubrir sus huellas o incluso culparla por invadir su privacidad y darle la vuelta a la historia de alguna manera retorcida. Así que esperó. Cuando Ricardo regresó a casa a la tarde siguiente, se obligó a saludarlo con una sonrisa cansada, su rostro traicionando solo un ligero agotamiento, no la furia que sentía por dentro. ¿Trabajando hasta tarde otra vez?, preguntó casualmente, hojeando una revista en la encimera de la cocina. «Sí», respondió, tirando su chaqueta a un lado. «Proyecto grande. Estos clientes me están volviendo loco». Lorena lo miró. «Debes estar agotado». Él se encogió de hombros. «Un poco. Podría irme a la cama temprano. ¿Tú?». Ella asintió. La conversación se sintió dolorosamente mundana. Él le dio un medio abrazo, un breve beso en la mejilla,
y subió pesadamente las escaleras. Lorena lo vio irse, pensando en la facilidad con la que se deslizaba en este papel doméstico. ¿Cómo podía estar engañándola unas horas antes y luego regresar como si nada? El pensamiento le revolvió el estómago. Esa noche, apenas durmió. Los pensamientos de Serena, el bebé y la traición de Ricardo daban vueltas sin cesar en su mente. En las primeras horas de la mañana, recordó un detalle de las fotos de Isabela. Ricardo llevaba una pequeña bolsa turquesa cuando acompañó a Serena a esa suite. Joyas del sol. Sin duda, ese era el collar de diamantes. Su regalo. No, el regalo de la amante. Durante la semana siguiente, Lorena mantuvo su fachada. Isabela le proporcionó actualizaciones periódicas y más pruebas incriminatorias. Marcas de tiempo de Ricardo visitando el penthouse de Serena en Madrid, recibos de cenas extravagantes, citas de spa cargadas a la tarjeta corporativa de Ricardo. Cada pieza de evidencia era como un cuchillo girando en el corazón de Lorena, pero también alimentaba su determinación. Recordó un hecho vital. La fortuna de Ricardo se basaba en desarrollos inmobiliarios, pero siempre había utilizado una compleja red de empresas fantasma y asociaciones para minimizar impuestos y responsabilidades. Lorena solo tenía una comprensión superficial de estas estructuras. Ricardo rara vez discutía los detalles, pero ella sabía lo suficiente como para darse cuenta de que su imperio podría ser más frágil de lo que parecía. Si su imagen pública se veía afectada o si sus socios descubrían un escándalo, podría perder un respaldo crucial. Además, su fachada filantrópica era importante para mantener buenas relaciones con los funcionarios de la ciudad. Un escándalo público sería desastroso para su negocio. Lorena decidió ponerse en contacto con un viejo amigo de Ricardo, un abogado llamado Pablo Ruiz, que siempre había albergado un tranquilo afecto por ella. Pablo era el tipo de persona que sabía cómo guardar secretos, pero que también valoraba la justicia. Si Lorena necesitaba influencia contra Ricardo, Pablo sabría exactamente dónde aplicar la presión. Ella acordó reunirse con Pablo para almorzar en un club privado en San Sebastián. Pablo escuchó atentamente mientras Lorena revelaba la infidelidad de Ricardo y las pruebas que había reunido. Su rostro se volvió sombrío. «Lo siento, Lorena», dijo en voz baja. «¿Estás segura de que quieres ir a la guerra por esto? Los divorcios pueden ser complicados, particularmente cuando hay tanto dinero en juego». La mandíbula de Lorena se tensó. «Estoy segura, pero no actuaré precipitadamente. Tengo que considerar a mi bebé. Necesito garantizar nuestro futuro. Eso significa que necesito protegerme legal, financiera y emocionalmente». Pablo asintió. Dado que Ricardo tiene una reputación que mantener, si le presentas un caso de infidelidad bien documentado, podría obligarlo a llegar a un acuerdo muy favorable para ti, especialmente con el bebé de por medio. Podrías mantener la amenaza de un escándalo público sobre su cabeza, pero se detuvo. ¿Pero qué?, preguntó Lorena. Pablo dudó. Puede que no se rinda sin luchar, y siempre existe el riesgo de que tú salgas pareciendo vengativa. Podrías enfrentar el escrutinio público. A los tabloides les encanta un escándalo como este, especialmente si el nombre de Ricardo es lo suficientemente grande. Si hablas en serio, necesitaremos algo más que pruebas de su affair. Necesitaremos algo que realmente lo ponga contra las cuerdas. Lorena miró el mantel, agitando su agua con hielo distraídamente. No solo quiero un acuerdo, quiero que sienta el mismo dolor que él ha infligido. Este hombre me ha humillado, ha faltado al respeto a nuestros votos y ha arriesgado el futuro de nuestra familia con su aventura. No se trata solo de dinero, se trata de enseñarle una lección
que nunca olvidará. Pablo estudió su rostro, viendo la férrea determinación allí. Entiendo. Mantengámonos en contacto y esperaré tus instrucciones. Una noche, Lorena estaba reorganizando el armario de la habitación del bebé cuando sonó su teléfono. Isabela. De nuevo. Ella respondió rápidamente. «No vas a creer lo que encontré», dijo Isabela, su tono una mezcla de emoción y gravedad. «Hice una verificación exhaustiva de antecedentes de Serena Jiménez. Solía ser una aspirante a actriz. Tuvo papeles menores en producciones off-Broadway. Luego desapareció de esa escena después de liarse con algunos hombres mayores y ricos. Su historial es interesante, por decirlo menos. Ha estado involucrada en algunas disputas de paternidad secretas». Lorena sintió un hormigueo en la piel. «Lo que significa...» Isabela suspiró. «Lo que significa que podría haber quedado embarazada de alguien rico antes, o al menos haberlo afirmado. Demandó a un empresario en Buenos Aires por manutención infantil, pero finalmente retiró la demanda, probablemente después de un cuantioso acuerdo. Parece que Serena es una cazafortunas profesional. Se une a hombres poderosos, les saca tanto dinero o regalos como sea posible, y luego se va». Los ojos de Lorena se entrecerraron. «¿Sabe Ricardo sobre esto?» «Es difícil de decir», respondió Isabela. «Puede que le esté mintiendo, pero si Ricardo está realmente encaprichado, podría estar ignorando todas las señales de advertencia. Una mujer como Serena sabe exactamente cómo manipular a un hombre, especialmente a uno rico. Probablemente le dijo que lo amaba, que era diferente a todas las demás, y él se lo creyó». Esa noticia alimentó aún más la ira de Lorena. Su esposo no solo la estaba engañando, sino que también era lo suficientemente crédulo como para enamorarse de una estafadora. El bebé se movió dentro de ella, como un recordatorio de que el tiempo corría. Necesitaba finalizar su plan. Lorena se quedó despierta en la cama esa noche, con la mente zumbando con estrategias. Divorciarse de Ricardo sería bastante simple con la evidencia de su infidelidad, pero eso no era suficiente. Ella quería hacer algo que le picara, algo que le recordara que no podía tratar a las personas como objetos desechables. Consideró el timing con cuidado. Daría a luz en unos 2 meses. Podría ser arriesgado promulgar un plan masivo ahora, pero también podría ser perfecto. Ricardo nunca esperaría que su esposa embarazada tuviera el tiempo o la energía para movimientos astutos. Demet le envió un mensaje de texto a Isabela por la mañana, diciéndole que quería información más detallada sobre los negocios de Ricardo. Quería algo que pudiera causarle un miedo genuino, potencialmente un ángulo que amenazara su imagen pública cuidadosamente curada. En cuestión de días, Isabela cumplió. Descubrió que Ricardo había falsificado algunas firmas y manipulado permisos de zonificación para acelerar uno de sus proyectos inmobiliarios en el norte de Chile. No era estrictamente legal, y si salía a la luz, Ricardo podría enfrentar investigaciones o incluso cargos legales. Los ojos de Lorena brillaron cuando escuchó esto. Apenas podía creer lo imprudente que había sido Ricardo. Por otra parte, estaba tan acostumbrado a doblar las reglas a su favor. Con el empujón correcto, este escándalo podría hacer que Ricardo cayera unos cuantos escalones, incluso amenazar a todo su imperio. Pero Lorena tenía que usar la información sabiamente. Decidió un enfoque de 2 partes. Exponer la infidelidad de Ricardo a amigos cercanos y familiares, asegurándose de que su reputación sufriera un golpe en los círculos personales. Filtrar sutilmente los turbios detalles del permiso de zonificación para que llegara a posibles socios comerciales, haciendo que dudaran de sus colaboraciones. Simultáneamente, le daría a Ricardo la oportunidad de ofrecerle un acuerdo significativo,
suficiente para asegurar el futuro de su hijo de por vida. Si él aceptaba, ella podría considerar cancelar la exposición total. Si se negaba, abriría las compuertas. Para preparar el escenario, Lorena planeó una cena elaborada en su finca de Málaga, ostensiblemente para celebrar la próxima llegada del bebé. Invitó a los principales socios comerciales de Ricardo y a sus cónyuges, junto con algunas de sus amigas más cercanas. El día de la fiesta, se puso un fluido vestido verde esmeralda que mostraba su barriga de embarazada, pero que aún irradiaba elegancia. Ricardo, ajeno a todo, era todo sonrisas, interpretando al anfitrión perfecto. Toda la noche, Lorena revoloteó de conversación en conversación, forjando alianzas sin que Ricardo se diera cuenta. Insinuó que estaba preocupada por el estrés laboral de Ricardo, mencionando que había estado trabajando en horas extrañas y parecía distante. Observó cómo las miradas de preocupación pasaban entre los invitados. Sutilmente, plantó semillas de duda sobre si Ricardo era realmente el esposo santo que todos creían que era. Durante la cena, Lorena se puso de pie para hacer un brindis. Sosteniendo su sidra espumosa, comenzó con una cálida sonrisa. Gracias a todos por venir a celebrar este maravilloso momento en nuestras vidas. Ricardo y yo estamos encantados de darle la bienvenida a nuestro bebé pronto. Debo decir que la maternidad ya me ha enseñado mucho, especialmente sobre la importancia de la honestidad y la confianza. Hizo una pausa, dejando que las palabras quedaran en el aire. Vio que la sonrisa de Ricardo vacilaba ligeramente. He aprendido que los secretos tienen una forma de salir a la luz, por mucho que intentemos esconderlos. Algunas personas parecían perplejas. Ricardo le lanzó una mirada de advertencia a Lorena, pero ella continuó con una dulce sonrisa. Así que, brindemos por los nuevos comienzos, que estén libres de secretos y construidos sobre la honestidad. Siguieron los aplausos, pero una tensa corriente subterránea se agitó en la habitación. Ricardo se tiró de la corbata. No era tonto. Reconoció el trasfondo de sus palabras. Sin embargo, forzó una risa y besó la mejilla de Lorena. «Bien dicho», murmuró, sus ojos buscando los de ella en confusión. A la mañana siguiente, Ricardo acorraló a Lorena en el estudio, con la mandíbula tensa por la molestia. «¿De qué se trataba ese brindis?», preguntó. «Sonaste como si estuvieras haciendo referencia a algo específico». Lorena le dio una mirada plácida. «Solo pensamientos sobre el matrimonio, la confianza y el futuro». Él entrecerró los ojos. «Si algo te está molestando, hablemos de ello». Su mirada parpadeó. «¿Me dirías si estuvieras ocultando algo o mentirías al respecto?». El rostro de Ricardo palideció momentáneamente. Ella lo vio recalcular, tratando de mantener la compostura. «¿De dónde viene esto? Estás actuando paranoica. Quizás son las hormonas». Esa puñalada dolió. Lorena respiró hondo. «Deja de usar mi embarazo como excusa. No soy estúpida, Ricardo. Quiero que seas honesto conmigo. Ahora mismo, ¿estás teniendo un affair?». Sus ojos se desviaron por un segundo. Eso fue todo lo que Lorena necesitó para confirmar sus peores temores. Pero ella esperó su respuesta. «Por supuesto que no», dijo finalmente. Su voz carecía de convicción. «Te amo. Lo sabes». Ella resopló suavemente. «Estás mintiendo». Con eso, se dio la vuelta y salió del estudio, dejando a Ricardo allí, con la mandíbula apretada por la ira. Ella sabía que probablemente la confrontaría de nuevo, pero por ahora, dejarlo en la incertidumbre funcionó a su favor. Al día siguiente, Lorena comenzó a implementar la segunda parte de su plan. Llamó a Pablo y le dio luz verde para filtrar discretamente el escándalo del permiso de zonificación a un contacto estratégico, alguien que alertaría a los posibles nuevos socios de Ricardo.
Quería que comenzaran a hacer preguntas, instigando un pánico dentro del círculo de Ricardo. Simultáneamente, Lorena confrontó a Ricardo con un ultimátum por escrito. Quería un acuerdo posnupcial que le otorgara la custodia total de su hijo, un acuerdo financiero sustancial y la propiedad de ciertos activos, como la casa de Málaga, si se divorciaban. Lo colocó en un sobre sellado en su escritorio, con la etiqueta en negrita. 2 días después, Ricardo llegó a casa furioso. En el momento en que entró por la puerta, Lorena pudo sentir su rabia. Entró en la sala de estar, donde ella estaba leyendo, blandiendo el sobre sellado. «¿Qué es esto?», siseó. Lorena levantó la vista con calma. «Lo has leído. Dímelo tú». Él lo tiró sobre la mesa de café. «Me estás amenazando. Un acuerdo posnupcial, además de esta tontería sobre un affair». «¿Tontería?», repitió Lorena. Se puso de pie, preparándose para la confrontación, que sabía que era inevitable. «Sé sobre Serena Jiménez. Sé sobre el collar de joyas del sol. Sé sobre tus noches en el Hotel Alcázar. Tengo fotos, Ricardo». Por un momento, Ricardo pareció como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su rostro se puso blanco y, de hecho, se tambaleó un paso hacia atrás. Luego, la ira reemplazó el shock. «¿Me has estado espiando?». Lorena soltó una risa amarga. «He estado protegiéndome a mí misma, a mi hijo por nacer. No me dejaste otra opción». Él comenzó a caminar de un lado a otro, pasando las manos por su cabello. «No es lo que piensas», murmuró. «Serena es solo una distracción. También es por negocios. Ella conoce gente. Necesito cerrar un trato». «No me insultes», espetó Lorena, con la voz temblando de indignación. «He escuchado suficientes mentiras. Quiero que firmes ese acuerdo garantizándome todo lo que pido. O de lo contrario, revelo la evidencia de tu affair a tus socios comerciales, a tu familia, a tu madre, a la prensa, a quien sea. Y eso no es todo». Él hizo una pausa, con los ojos muy abiertos mientras ella le entregaba una carpeta con el logo de Montero en sus manos. Dentro había documentos que detallaban el fraude del permiso de zonificación. Ella vio cómo el color se desvanecía de su rostro de nuevo. «¿Me estás chantajeando?», susurró. Ella se cruzó de brazos sobre su pecho. «Te estoy dando una opción. Repárame o enfréntate a las consecuencias». Esa noche, Ricardo se negó a firmar nada, saliendo de la casa enfurecido. Lorena supuso que correría directamente hacia Serena, buscando consuelo o consejo. Efectivamente, unas horas más tarde, Isabela le envió un mensaje de texto a Lorena de que Ricardo estaba en el penthouse de Serena, pero sucedió algo inesperado. Alrededor de la medianoche, el teléfono de Lorena volvió a sonar. Era una llamada de Isabela, con la voz urgente. «No vas a creer esto, Lore. Serena acaba de tener una discusión con Ricardo. Lo echó del penthouse. Hubo gritos. Los vecinos lo escucharon todo. Algo sobre dinero». Lorena sintió una sombría satisfacción. Lo había sospechado. Serena era una cazafortunas. Ahora que el negocio de Ricardo mostraba signos de problemas, Serena debió haber olido la posible caída. Las grietas en el imperio de Ricardo estaban comenzando a mostrarse. Si Ricardo perdía todo, Serena saltaría del barco más rápido de lo que cualquiera podría parpadear. A la mañana siguiente, Lorena encontró a Ricardo dormido en la sala de estar, la barba incipiente cubriendo su mandíbula, la corbata suelta, su traje arrugado. Un vaso de whisky vacío estaba en la mesa auxiliar. Ella preparó el desayuno en silencio. El olor a café llenó la cocina. Cuando Ricardo finalmente se movió, se arrastró hasta la encimera de la cocina. «No tienes idea de lo que has hecho», dijo con voz áspera.
Mis inversores se están retirando de un importante desarrollo. Se enteraron de algunas irregularidades legales rumoreadas. Mi teléfono ha estado sonando toda la mañana. La gente quiere respuestas. Lorena le ofreció una mirada tranquila. Entonces, firma el acuerdo. Ricardo golpeó la encimera con el puño, haciéndola saltar ligeramente. Este es el trabajo de mi vida. Estás tratando de arruinarme, Lorena. Un atisbo de dolor cruzó el rostro de ella. Ya arruinaste algo mucho más precioso, nuestro matrimonio. ¿Quieres hablar de destrucción? ¿Qué hay de lo que me hiciste a mí, a nuestro hijo? Se suponía que este era un momento de alegría, y elegiste traicionarme. Las lágrimas le picaron los ojos, a pesar de sus intentos de compostura, y por un momento, Ricardo pareció arrepentido. Nunca quise que llegara tan lejos, susurró. Serena era divertida, un descanso del estrés. No pensé. No pensaste, dijo Lorena en voz baja. Y ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Él se dejó caer en una silla, hundiendo la cara entre las manos. La tensión en la habitación era palpable. Lorena casi sintió lástima por él. Pero luego recordó el collar de joyas del sol, las noches en el hotel, las mentiras tras mentiras. Su determinación se endureció. Justo cuando Lorena pensó que el drama podría llegar a un punto muerto, recibió una llamada inesperada. El identificador de llamadas decía bloqueado, pero ella contestó de todos modos. «¿Hola, es Lorena Soto?», preguntó una voz femenina sensual. Lorena contuvo el aliento. «Sí». «¿Quién es?». «Soy Serena Jiménez», ronroneó la mujer. Lorena se tensó. «¿Por qué me llamas?». Una ligera pausa. «Pensé que quizás querrías saber lo que Ricardo está haciendo. Tuvimos una pelea, y ya no soporto que me mientan. Sospecho que tú y yo tenemos más en común de lo que crees». Lorena agarró el teléfono. Esto era inesperado. «Continúa». Serena soltó una risa amarga. «Tu esposo me dijo que te estaba dejando, que eras una mujer frígida y controladora, que solo se casó con él por su dinero. Afirmó que no quería al bebé, que todo era idea tuya. Dijo que quería comenzar una nueva vida conmigo. Luego, después de que me dio ese collar, descubrí que estaba mintiendo sobre la mitad de sus promesas. Ni siquiera pagaría mis deudas. Luego escuché rumores de que su negocio está en problemas. Así que le dije que se fuera». Lorena inhaló lentamente, con el corazón latiéndole. Entonces, Ricardo había planeado descartarla, desautorizar su interés en su bebé, y le estaba contando a Serena una historia falsa. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Lorena, su voz inquietantemente tranquila. «Quiero vengarme», dijo Serena. «Dejé algunas oportunidades por Ricardo. Rechacé a otros pretendientes que podrían haberme ofrecido más. Así que, si hay una manera de derribarlo juntos, me apunto». Lorena hizo una pausa. No confiaba en Serena ni por un segundo. Pero esto podría ser útil. «No necesito tu ayuda», dijo Lorena. «Ya tengo suficiente influencia sobre Ricardo». Serena se rió disimuladamente. «Como quieras, pero si me necesitas, sabes cómo contactarme». La llamada terminó, dejando a Lorena ligeramente conmocionada. Ricardo le había mentido a Serena sobre sus intenciones. No es que a Lorena le sorprendiera, pero escuchar la confirmación de la propia amante dolió. Le hizo darse cuenta de lo retorcido que se había vuelto Ricardo, o quizás siempre lo había sido. A medida que la tensión aumentaba, Lorena decidió que era hora de involucrar a la madre de Ricardo, Margarita Soto. Una mujer severa y con clase de unos 60 años, Margarita adoraba a Lorena y a menudo decía que nunca había visto a Ricardo tan feliz como cuando estaba con ella. Lorena había dudado en arrastrar a la anciana a este lío, pero Margarita era lo más parecido a una brújula moral que Ricardo tenía. Lorena invitó a Margarita a tomar el té. No pudo ocultar su angustia.
A los pocos minutos de su conversación, Margarita colocó una mano sobre la de Lorena. «Querida, te ves tan preocupada. Dime qué pasa». Las lágrimas brotaron de los ojos de Lorena. Ella relató el affair de Ricardo, el collar, las visitas al hotel y el desamor. Margarita escuchó en silencio, su rostro pálido por el shock. «No puedo creer que hiciera esto», susurró Margarita, con la voz temblando. «¿Estás esperando a su hijo? ¿Cómo pudo ser tan desalmado?» Lorena se secó los ojos con un pañuelo. «Lo amo, Margarita, o al menos amaba a quien creía que era, pero no puedo perdonarlo por esto». Margarita enderezó los hombros. «Es mi hijo, pero no excusaré su comportamiento. Si necesitas que testifique o que te apoye, lo haré. Debe enfrentar las repercusiones de sus acciones. No permitiré que arruine tu vida o la de mi nieto». Una profunda gratitud brotó en Lorena. Abrazó a Margarita con fuerza. «Gracias. Espero que se dé cuenta de lo que ha perdido antes de que sea demasiado tarde». En los días que siguieron, el plan de Lorena alcanzó su punto culminante. Le envió a Ricardo un ultimátum por correo electrónico, una solicitud oficial para firmar el acuerdo posnupcial. Adjuntó fotos y documentación condenatorias. Puso en copia a Pablo Ruiz, su amigo abogado, para demostrar que iba en serio. La respuesta fue rápida. Ricardo llegó a casa antes de lo habitual, con aspecto demacrado y desaliñado. «Necesitamos hablar», dijo en tono de derrota. Lorena lo observó con cansancio. «Te escucho». Él tragó saliva. «Firmaré, pero necesito que mantengas todo en secreto. No puedo perder mi empresa, mi reputación. No puedo perder mi libertad». Los labios de Lorena se apretaron en una línea fina. «Deberías haber pensado en eso antes de tener una amante». Él suspiró frotándose las sienes. «Lo sé, fui un idiota. Nunca quise hacerte daño a ti ni a nuestro bebé. Por favor, solo te lo ruego». Lorena sacó el documento, señalando la línea de la firma. «Firma». Su mirada se dirigió a la de ella, buscando misericordia, pero ella solo ofreció una expresión severa e inflexible. Con una mano temblorosa, Ricardo firmó. Ella sintió una extraña punzada en el pecho al verlo garabatear su nombre. Una parte de ella había amado profundamente a este hombre. Verlo reducido a este estado hizo que su corazón se retorciera de lástima, ira y un tinte de tristeza. Cuando terminó, deslizó los papeles de nuevo en una carpeta. «Haré que mi abogado los archive», dijo. «Así que, seamos claros. Si no cumples con cada término de ese acuerdo, lo revelaré todo». Él asintió, con el aspecto de un hombre a la espera de la ejecución. «Entendido». Lorena se giró para marcharse, pero Ricardo la agarró suavemente por la muñeca. «Lorena, yo...» Ella no lo dejó terminar. Se soltó. «No», susurró. «No digas nada. Es demasiado tarde. Deberías haber pensado en tu familia antes de decidirte a desviarte. Únete a la discusión». Si fueras Lorena, ¿habrías dejado que Ricardo terminara su disculpa? ¿O crees que tenía razón en terminar la conversación allí mismo? ¡Comenta! Incluso después de que Ricardo firmó el acuerdo, la tensión en la casa era insoportable. Lorena se sentía asfixiada, compartiendo el mismo espacio con él. Hizo que Pablo acelerara el proceso legal para asegurar sus activos y su futuro en caso de que solicitara el divorcio. Ricardo intentó hablar con ella varias veces, ofreciendo disculpas y explicaciones a medias. Lorena escuchó en silencio de piedra. Estaba más allá de que le importaran sus razones. Él la había humillado de la manera más pública y personal posible. Ninguna cantidad de disculpas podría reparar la confianza destrozada. Mientras tanto,
Los rumores comenzaron a arremolinarse en los círculos sociales y empresariales. Corrió la voz de que Ricardo y Lorena estaban en malos términos. Algunos sospechaban de un affair, otros lo atribuyeron al estrés laboral. Los inversores se retiraron de los tratos, no queriendo arriesgarse a asociarse con un posible escándalo. El imperio de Ricardo comenzó a tambalearse, aunque él se esforzó por contener el daño. Serena Jiménez, por su parte, desapareció en las sombras. Según Isabela, abandonó Madrid por completo, posiblemente enganchándose con un nuevo benefactor. A Lorena apenas le importaba. Simplemente se sintió aliviada de que la mujer estuviera fuera de su vida. Una tarde, Lorena estaba doblando ropa de bebé en el cuarto del recién nacido, cuando Ricardo entró pesadamente. Estaba pálido, con los ojos rodeados de fatiga. «Necesitamos hablar de finanzas», dijo en voz baja. Ella se giró con los brazos cruzados. «Te escucho». Él tragó saliva. «Mis cuentas están congeladas o bajo investigación. La información filtrada sobre los permisos desencadenó una investigación federal. Mis socios se han retirado. El banco amenaza con ejecutar hipotecas en un par de desarrollos. Lorena, estoy perdiendo todo». Una pequeña chispa de reivindicación se encendió dentro de ella. «Deberías haberte dado cuenta de lo precaria que era tu posición antes de romper nuestros votos». Él se hundió en la mecedora. «Sé que me lo merezco. Pero ¿qué pasa con el bebé? Nuestro hijo no debería sufrir por mis errores». Lorena lo miró fijamente. A pesar de su enojo, no quería que el futuro de su hijo se viera en peligro por la caída de Ricardo. «He tomado medidas para proteger al bebé», dijo. «Tengo el acuerdo posnupcial. Si te vas a la bancarrota, seguirás debiendo manutención infantil. Pero no puedo arreglar mágicamente tus problemas de negocios». Ricardo asintió miserablemente. «Voy a tratar de salvar lo que pueda, pero quería que supieras que lo siento de verdad». Por un momento fugaz, Lorena casi creyó que era sincero, pero su corazón estaba demasiado magullado para perdonar. «Tú te hiciste la cama, Ricardo. Ahora acuéstate en ella». En las últimas semanas de su embarazo, Lorena comenzó a preguntarse si quería que Ricardo estuviera en la sala de partos. La idea de que él le tomara la mano después de lo que había hecho era repulsiva. Por otro lado, este también era su hijo. Luchó con la decisión y le confió a Margarita en busca de orientación. Margarita fue amable pero firme. «Lorena, tienes todo el derecho de prohibirle la entrada a la sala de partos si eliges, pero recuerda que el bebé preguntará por su padre algún día. La forma en que manejes este momento podría influir en el sentido de pertenencia de tu hijo». Lorena asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Estoy muy dividida. No lo quiero cerca de mí, pero también me siento culpable». Margarita le apretó la mano. «Sigue tus instintos. Nadie puede decidir excepto tú». Unos días antes de la fecha de parto de Lorena, rompió aguas inesperadamente en medio de la noche. Estaba sola en la casa. Ricardo se había estado quedando en un hotel durante la última semana para evitar encuentros tensos. En pánico y con dolor, Lorena llamó a Isabela, quien la llevó rápidamente al hospital. En el ajetreo de los pasillos del hospital y las enfermeras conectándola a monitores, Lorena se agarró a las barandillas de la cama, respirando a través de las contracciones. Ella no llamó a Ricardo. Estaba decidida a traer a este niño al mundo, rodeada de personas en las que confiaba. Margarita, al escuchar la noticia, llegó poco después, sosteniendo la mano de Lorena mientras ella estaba de parto. Finalmente, después de horas de dolor, Lorena dio a luz a un bebé sano. En el momento en que escuchó su llanto, el mundo pareció cambiar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la enfermera lo colocaba sobre su pecho. Sus pequeñas manos y mejillas rosadas la llenaron de una oleada de amor protector. En ese momento,
Ricardo irrumpió en la sala de partos, jadeando y sin aliento. Debió haber oído de Margarita. Se congeló al ver a Lorena, acunando a su recién nacido. Por un breve segundo, pura maravilla llenó sus ojos, pero el corazón de Lorena se había endurecido. Se dio la vuelta, protegiendo a su bebé de él. «No fuiste invitado», murmuró, presionando sus labios contra la frente del bebé. Ricardo se quedó allí, una mezcla de anhelo y arrepentimiento grabada en su rostro. No insistió. Simplemente observó desde la distancia cómo las enfermeras atendían a Lorena y al recién nacido. En los días que siguieron, Lorena llamó a su bebé Oliver. Le permitió a Ricardo visitar a Oliver ocasionalmente, pero siempre con una enfermera o Margarita en la habitación. Ella no quería hablar con él. Se estaba curando físicamente del parto, emocionalmente de la traición. Mientras tanto, Ricardo se enfrentó a la peor parte de sus malas decisiones. Su imperio inmobiliario colapsó bajo el escrutinio legal. Logró evitar la cárcel cooperando con las autoridades, pero perdió importantes negocios, propiedades y la confianza de inversores de alto perfil. Los informes se arremolinaron en los medios sobre un posible fraude en sus desarrollos. Algunos tabloides incluso insinuaron un affair que había provocado la confusión interna. Su nombre se contaminó, un símbolo del orgullo de un millonario que conducía a la caída. Lorena, con la ayuda de Pablo, solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables. El acuerdo postnupcial aseguró que ella recibiera un cuantioso acuerdo. Aunque las finanzas de Ricardo estaban severamente agotadas, ella se quedó con la casa de Málaga, suficientes fondos para asegurar la educación de Oliver y una buena cantidad para reconstruir su propia vida. Una tarde, el nombre de Serena Jiménez resurgió en las noticias. Aparentemente, había vendido su historia a una revista de chismes, detallando su affair con Ricardo Soto, incluso proporcionando fotos del collar de joyas del sol, mensajes de texto y más. El artículo pintó a Ricardo bajo una luz poco favorecedora de mujeriego que descuidó a su esposa embarazada por una amante. La opinión pública se volvió bruscamente contra él, incluso entre sus antiguos partidarios. Lorena sintió una extraña sensación de cierre. Inicialmente había amenazado con publicar información similar, pero Serena lo había hecho por su propia ganancia. Al final, la caída de Ricardo fue sellada. La humillación pública fue total. En las semanas y meses posteriores al nacimiento de Oliver, Lorena se centró en ser madre. Encontró consuelo en las rutinas diarias de alimentar, mecer, cantar nanas y observar cada milagrosa primera vez de su hijo. El desamor persistió, pero la sonrisa de su hijo ofreció un bálsamo inesperado. Cuando Ricardo venía a ver a Oliver, era la sombra del hombre que una vez fue. Humilde, tranquilo, casi roto. Lorena solo permitió visitas cortas y supervisadas. Quería que Oliver conociera a su padre, pero también necesitaba proteger su paz. Lorena comenzó terapia para sanar de la traición. También se reconectó con amigos con los que había perdido el contacto durante su matrimonio. Poco a poco, recuperó su identidad. Descubrió que tenía talento para el diseño de interiores, una pasión que cultivaba antes de casarse con Ricardo. Con el dinero de su acuerdo, abrió un pequeño estudio de diseño, decidida a forjar un futuro en el que pudiera valerse por sí misma. De vez en cuando, se encontraba reflexionando sobre los extraordinarios extremos a los que había llegado por venganza. Una parte de ella temía haberse rebajado demasiado, haberse vuelto vengativa, pero luego se recordó que Ricardo había tomado sus decisiones. Había sembrado las semillas de su propia destrucción.
Ella simplemente se había negado a ser su víctima. Casi un año después del nacimiento de Oliver, se firmó el decreto de divorcio final, otorgando a Lorena la custodia principal. Una mañana, se paró en el balcón de su finca de Málaga, contemplando el extenso césped donde Oliver algún día correría y jugaría. Una sensación de paz la envolvió, una libertad que no había sentido en mucho tiempo. Margarita la visitaba a menudo, mimando a Oliver, agradecida de que Lorena no hubiera excluido a los Soto de su vida por completo. En cuanto a Ricardo, ahora vivía más modestamente, alquilando un pequeño apartamento en la ciudad. Había comenzado un lento y doloroso ascenso de vuelta a una apariencia de estabilidad financiera, aceptando trabajos de consultoría más pequeños. Nunca pidió el perdón de Lorena abiertamente, quizás creyendo que no lo merecía. Un brillante día de primavera, Lorena se sentó en el césped con Oliver, que ahora gateaba con ojos brillantes e inquisitivos. Lo vio perseguir una mariposa, riendo a la luz del sol. Se dio cuenta de que a pesar de que su matrimonio terminó en traición, le había dado el mayor regalo de todos: su hijo. El recuerdo de la traición de Ricardo seguía siendo una herida, pero ya no sangraba. Era una cicatriz que le recordaba su propia fuerza, su capacidad para superar y el feroz amor que sentía por su hijo. Su venganza había sido brutal, sí, pero también fue un medio de supervivencia en una tormenta cruel e inesperada. Y de esa tormenta había emergido más fuerte, con un futuro que podía moldear a su antojo. Gracias por acompañarme en este intenso viaje a través de la traición, el desamor y, en última instancia, el feroz empoderamiento. La historia de Lorena es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando la confianza se rompe y la inocencia se pierde, uno puede levantarse más fuerte y luchar por lo que realmente importa. Ella se negó a ser una víctima y reclamó la victoria sobre su destino, asegurando que el futuro de su hijo permaneciera seguro. Es una historia de karma brutal, que demuestra que las acciones siempre tienen consecuencias. Y a veces, aquellos que traicionan terminan enfrentando los castigos más duros de todos. Si te cautivaron los giros, la pasión y la retribución de esta historia, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a más historias fascinantes como esta. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en la posición de Lorena? Hasta la próxima. Mantente fuerte y defiende lo que es correcto.